A ver, criaturas de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la célula eucariota, ¿ok? Como concepto básico, sabemos muy bien que la eucariota es aquella célula que presenta un núcleo. Como te has podido dar cuenta, ¿ok? La célula eucariota es mucho más compleja que una célula procariota. Pero sin embargo, podemos ahora también clasificarlo, diferenciarlo entre lo que vendría a ser una célula de tipo vegetal y similares y una célula de tipo animal o similares, ¿ok? Las células presentan las siguientes partes. Solamente te las voy a mencionar y luego te las explico. Casquete polar, vegetal. Vacuola, vegetal. Leucoplasto, vegetal. Cloroplasto, vegetales. Ribosomas en ambos. Glioxisomas, vegetal. Mitocondria en ambos. Peroxisoma, reino animal. Retículo endoplasmático en ambos. Centrosoma, ¿ok? Centrosoma en animal. El núcleo en ambos, obviamente. Citoplasma en ambos. Golgisoma en ambos, obviamente. Lisosoma también en ambos, ¿ok? Y el ribosoma vendría también a estar en ambos, digamos, tipos de células eucariotas. Y también lo que son las membranas celulares. Listo, entonces vamos adelante, ¿ok? Avanzamos. Primero vamos a empezar desde los ribosomas, ¿ok? Empecemos entonces desde los ribosomas. Los ribosomas, al igual que en las bacterias o en el, digamos, reino Monera, dominio procariota, sirven para la síntesis de proteínas. Pero ¿cuál era la diferencia entre lo que es el ribosoma, ¿ok? El ribosoma de las células eucariotas y de los procariotas? La diferencia está en el tamaño, ¿ok? Que es de 80S en el ribosoma eucariótico y de 70S nada más en el ribosoma procariótico. Y profesor, ¿y qué significa la S? La S lo que me indica es el sistema de unidad de sedimentación. Listo. Entonces, ¿quién tiene más grande el ribosoma, profesor? Ya, profesor, ¿quién la tiene más grande? El ribosoma de eucariotas, en comparación con el ribosoma de los procariotas. Ahora, tenemos también el cloroplasto. El cloroplasto que está netamente en organismos fotosintéticos como las plantas, ¿ok? Sirven justamente para la síntesis de glucosa, son la base de la cadena alimenticia, sintetizando la glucosa aprovechada por otros organismos vivos, ¿okay? En un proceso llamado también relacionado a la luz, que es la fotosíntesis. Pues no, la fotosíntesis es el proceso por el cual entonces los cloroplastos que están en las plantas realizan lo que es digamos, la síntesis de glucosa. Cloroplasto, entonces, por favor, recuerda. Además de este tipo de plasto, también podemos encontrar otros plastos que sirven para otras funciones. Tenemos a los leucoplastos, también presentes en el reino vegetal. Tenemos el amiloplasto, tenemos el oleoplasto y tenemos el proteoplasto, ¿ok? El amiloplasto, su término significa que reserva almidón. Es un plasto que reserva almidón, el amiloplasto. El oleoplasto es la que reserva las grasas, los aceites, ¿okay? Los lípidos, oleoplastos. Las proteoplastos son aquellas que reservan proteínas para, digamos, el uso posterior de estas mismas. ¿Está bien? Entonces, continuamos. Hasta acá tenemos 3, ¿ok? 2 de ellos del reino vegetal. El último está presente en ambos reinos, tanto vegetal como animal, pues, ¿no? Listo. La vacuola. La vacuola es netamente natural del reino vegetal, aunque hay algunas excepciones en el reino animal que también la pueden presentar, pero de manera general para tus exámenes te mencionan que es natural del reino vegetal, las vacuolas.
o también llamado tonoplasto, ¿ok? Ya que es un plasto que guarda o regula algo. En este caso, lo que hace es almacenar o regular la cantidad de agua y sal, es decir, que ayudan a la ósmosis, a la, digamos, homeostasis, a la regulación hídrica que existe en la planta. Recuerda que solamente se encuentra, de manera general se menciona, en plantas, ¿ok? Es una regulación de tipo osmótica, pues, ¿no? Ahora, tú bien sabes que si va a almacenar agua, va a reservar agua, algo debe haber diferente entre lo que son unas plantas normales y unas plantas de tipo xerófitas, ¿no? Las xerófitas, obviamente, como hay poca cantidad de agua, lo que van a hacer es simplemente reservar mucha más cantidad de agua que otro tipo de plantas. Por lo tanto, tienen un mayor número de vacuolas. Ahora, también tenemos el casquete polar. El casquete polar, ¿para qué sirve de manera básica? Luego podemos explicar el proceso en sí. Pero para ti, ¿qué se necesita saber sobre el casquete polar? Que sirve para la división celular. Es decir, cuando una planta o una célula de una planta quiere dividirse en dos para poder crecer. Sin embargo, este casquete polar tiene la misma función que otra organela que más adelante vamos a ver. ¿Listo? Vámonos un poco más arriba. Esta pequeña organela representa al glioxisoma. También natural de quién? Acá lo dice. ¿Ok? Con esta imagen te la represento. Plantas. ¿Por qué, profesor? A ver, ¿para qué sirve? Veamos para qué sirve entonces. Sirve para convertir lo que son las grasas, en glúcidos y posteriormente esta en energía. ¿En qué proceso, profesor, yo voy a realizar este tipo de actividades? En lo que es la germinación. Profesor, germinación. Ah, por eso es netamente de las plantas. ¿Dónde sucede la germinación? La germinación sucede en el proceso de crecimiento de la semilla. ¿Ok? ¿Cómo así, profesor? A ver, necesito más detalles, necesito que me explique. Mira, las plantas producen semillas y las semillas son arrojadas al suelo, a la tierra, para que puedan crecer por sí mismas. Pero dime tú, ¿cómo podrían crecer si no tienen hojas que le ayude a realizar la fotosíntesis? Todavía no está desarrollada. Es un organismo que todavía no tiene, digamos, la fuerza o la capacidad de producir su propio alimento. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe tener una reserva guardada, reserva de glúcidos, reserva de lípidos, entre otros, ¿ok? Y es justamente lo que hace la madre, pues no, la planta madre, darle una cierta cantidad de energía que va a ayudarle a producir sus primeras hojas para que él realice su propia fotosíntesis. Lo guarda como grasa que puede ser convertida posteriormente en glúcidos, utilizado para producir energía y poder crecer, pues, ¿no? En el proceso llamado germinación, donde la semilla va a poder crecer y va a poder realizar recién su fotosíntesis normal mediante la formación del cloroplasto. Entonces hasta ahí ya tenemos una buena cantidad de organelas presentes en lo que es la célula eucariota. Recuerda muy bien que vamos a ver muchas más, ya que es mucho más complejo. La mitocondria. ¿Dónde voy a encontrar yo la mitocondria? ¿Qué tipo de célula va a presentar mitocondria? Si bien te has dado cuenta por las viñetas que te estoy colocando, la mitocondria se presenta pues en ambos, ¿no? En tanto en reino vegetal como reino animal. ¿Y para qué sirve, profesor? Ah, sirve para sintetizar energía. ¿Cómo se representa esa energía? Se representa con la moneda energética que ya hemos visto en temas anteriores de fotosíntesis, ¿ok? El ATP. El ATP, ¿ok? Y también respiración, obviamente. El ATP es la moneda energética, es decir, que si yo tengo tanto ATP, voy a tener tanta energía. Si tengo un ATP, tengo 1 de energía. Si tengo 2 ATPs, tengo 2 de energía. Por lo tanto, ¿quién se encarga de producir esa energía? Justamente la mitocondria, ¿ok? Que también es una bacteria al igual que el cloroplasto, una bacteria adormitada.
digamos que en simbiosis con la célula mayor. ¿Qué tipo de respiración, qué tipo de proceso realiza en la síntesis de energía para producir ATP? Ese proceso se llama principalmente fosforilación oxidativa. ¿Por qué oxidativa? Porque requiere de oxígeno para que suceda. Sin oxígeno no va a suceder. Profesor, y si necesita oxígeno, ¿qué tipo de respiración sería? Sería la tan mencionada respiración aeróbica, ¿ok? La respiración que requiere de oxígeno para producir energía de tipo ATP, dado en la mitocondria, que es justamente esta. Si te das cuenta, el dibujito es muy similar a lo que vendría a ser una mitocondria con arrugas por dentro. Más arriba podemos ver entonces lo que es el peroxisoma, ¿ok? Esta organela viene a ser el peroxisoma, que se va a presentar en las células de tipo animal, como te podrás dar cuenta, ¿ok? Ahora, ¿para qué sirve el peroxisoma? El peroxisoma es la organela que se va a encargar de degradar o romper el agua oxigenada y convertirlo en moléculas más sencillas, más simples y no tan tóxicas como lo es el agua y el oxígeno, ¿ok? El agua y el oxígeno son productos de la degradación del agua oxigenada gracias al peroxisoma, que tiene dos enzimas, la peroxidasa y la catalasa. De estas, la más importante es justamente la catalasa, que ayuda a romper ese enlace, ¿ok? Ahora te voy a poner un ejemplo para que me puedas entender. Quizás a todo el mundo o quizás a ti te ha pasado que de pequeño te has hecho un corte en la mano, ¿ok? Imagínate que te hiciste un corte en la mano, ¿listo? Entonces obviamente iba a empezar a salir sangre. Tu preocupación era la sangre y obviamente que se infecte por presencia de bacterias. Entonces tú ibas directamente a tu señora madre, ¿está bien? Y le decías pues no, que has tenido un accidente y que te has cortado la mano. Entonces tu mamá automáticamente lo que hacía era traerte un poco de alcohol, ¿ok? Digamos que tú no aceptabas que te coloque alcohol porque obviamente el alcohol arde. En esa época todavía no te gustaba el alcohol. Entonces, lo que hacía tu madre para no hacerte sentir mal, no hacerte llorar, simplemente te reemplazaba el alcohol por agua oxigenada. ¿Y por qué, profesor? ¿Acaso mi mamá no me quiere, me está envenenando? Lo que pasa es que quizás tenía conceptos biológicos básicos en los cuales ella podía determinar que el agua oxigenada iba a degradarse y generar solamente agua y oxígeno, ¿ok? Cada vez que te aplicaba tu mamá agua oxigenada a la herida, tú veías que empezaba a salir burbujas y tú decías, profesor, mamá, ¿qué cosas son esas burbujas? No, lo que pasa es que está sanando, te decía, ¿cierto? Ya, esas burbujas lo que son es justamente producto de la degradación del agua oxigenada, ¿ok? Es el oxígeno que se libera con esa reacción. Listo, chicos, entonces viendo ahora lo que es el retículo endoplasmático, ¿ok? El retículo endoplásmico, que también se presenta en ambas células, ¿ok? En tanto vegetales como animales, podemos hablar de dos tipos de retículos, aunque en realidad es solamente uno. Es el retículo endoplasmático como tal, pero con una diferencia por presencia de otra organela que ya hemos visto anteriormente, que es el ribosoma, ¿ok? El ribosoma sirve justamente para la síntesis de proteínas, pero es producido en lo que es el núcleo de la célula. Ahora, este ribosoma sale directamente del poro nuclear redundando de lo que es el núcleo y choca con lo primero que esté a su alcance. En este caso, lo que vendría a ser el retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Tenemos dos tipos entonces de retículos: el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, que tiene presencia de abundantes ribosomas que ayudan justamente a eso mismo, a sintetizar proteínas.
Mientras que el liso, ¿ok? Como propiedades propias, ¿ok? Del retículo endoplasmático, realiza la lipogénesis. ¿Y qué cosa es la lipogénesis? La lipogénesis es la creación de grasa, ¿ok? Lipograsa, génesis, crear. También realiza la detoxificación. Cuando nosotros, por ejemplo, consumimos alcohol, se produce una gran actividad en el retículo endoplasmático liso, y es por eso que en personas que consumen gran cantidad de alcohol, en las células hepáticas, el desarrollo del retículo endoplasmático liso es muy grande, ¿ok? El retículo endoplasmático liso en células del hígado, células hepáticas, es muy grande, y más aún si tiene una gran actividad como en personas que consumen gran cantidad de alcohol, ¿ok? Así que aquí tenemos las funciones principales del retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, ¿ok? Tenemos entonces que liso y rugoso es lo mismo. Ahora avanzamos al centrosoma, que es neto de del reino animal. ¿Está bien? Y si te das cuenta, es muy similar a lo que es el casquete polar, solamente que el casquete polar se encuentra en lo que es vegetales y el centrosoma en lo que es animales. Son como dos pequeños tubos, o sea, los centriolos, rodeados por un cuerpo pericentriolar que en conjunto forman el centrosoma. ¿Está bien? Y ahora, ¿para qué sirve eso, profesor? Esto de acá se va a ubicar en el centro para lo que es la división celular. En pocas palabras, para la separación de la célula cuando ésta se divide en dos, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Tenemos ahora el núcleo. El núcleo, que es esto de acá, es el centro principal de control de todas las actividades que se realizan en la célula. Es decir, de todo lo que la célula hace, todo lo que la célula compone y crea en el núcleo. ¿Ok? Es el centro de control. Y está compuesto de tres partes principales. El nucleolo, que es el que se va a encargar de sintetizar al ribosoma, todos estos ribosomas que van a ayudar a la posterior síntesis de proteínas, es creado justamente en el nucleolo, ¿ok? La cromátida, que es el ADN, la información nuestra, enrollada y empaquetada con la ayuda de las histonas, pues no, la proteína del tipo nuclear. Y la carioteca, que es la característica más importante del núcleo y de las células eucariotas, que es justamente la membrana del núcleo, lo que protege y rodea al ADN resguardado en esta, pues, ¿no? También sabemos muy bien que es poroso, tiene un poro, ¿ok? Un poro hecho de anillos o una especie de filtro. Estos poros se le llama poro nuclear, presente en la carioteca o membrana nuclear, ¿ok? La carioteca es porosa. Entonces, estas características, ¿ok? Son una de las más resaltantes. Tenemos ahora el citoplasma. El citoplasma es la parte, digamos, que contiene a las demás organelas. Todo esto está rodeado por un citoplasma, ¿ok? Todo esto está rodeado por un citoplasma que está hecho de dos cosas, una parte acuosa y una parte sólida. La parte acuosa, ¿ok? Agua, sales y algunos, digamos, sustancias orgánicas componen el citosol, mientras que el citoesqueleto es la parte sólida y está hecho de proteínas, dos proteínas muy importantes, los microtúbulos y los microfilamentos. Los microtúbulos hechos de tubulina alfa y beta, que componen o crean lo que son los cilios y flagelos, ¿ok? Los cilios y flagelos están hechos o formados de microtúbulos que forman parte del citoesqueleto del citoplasma.
Mientras que el microfilamento, que es una maraña que también se une junto con los microtúbulos, es una maraña que está en todo el citoplasma, compone o ayuda o sirve para el transporte de sustancias, de organelas, entre otros. Cuando quieres mover una organela, mover una sustancia de un punto a otro, quizás lo mueves mediante caminos, ¿ok? Mediante rieles. Esos rieles están hechos de microfilamento. ¿Está bien? Por lo tanto, tienen una gran importancia a nivel digestivo. ¿Por qué? Te lo voy a explicar dentro de un momento. El Golgisoma y el lisosoma, ambos sirven para la digestión o degradación de alguna sustancia. El Golgisoma netamente para la digestión celular. El lisosoma sirve para la digestión celular, pero también tiene ciertas características como la autólisis y la autofagia. El término auto significa hacia uno mismo. El término lisis significa romper. Y el término fagia significa comer. En pocas palabras, el lisosoma realiza la destrucción de la propia célula. ¿Y por qué la célula se querría matar, se querría suicidar? Quizás en un proceso de desarrollo se necesite algunas células y algunas células ya no. Por lo tanto, se tiene que eliminar, desechar. Y la autofagia también sucede en un proceso, por ejemplo, de inmunología, cuando la célula infectada tiene que ser desechada, eliminada. Por lo tanto, la célula empieza a alimentarse de esas células que ya están infectadas o están enfermas, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia entonces del microfilamento en el transporte de sustancia que tenga que ver con el Golgisoma, que es digestivo, digestión celular? El Golgisoma, ¿ok? El Golgisoma sirve para la digestión celular, pero no puede alimentarse, digamos, por todos los puntos por donde la célula introduce el alimento. Así que lo que hace es enviar unos emisarios llamados lisosomas. El lisosoma son emisarios producidos por el Golgisoma que van a ir hacia la membrana celular y van a llevar el alimento. Pero ¿cómo sabe hacia dónde ir? ¿Cómo se transporta esa sustancia? Mediante lo que vienen a ser los canaletes, los carriletes que te dije hace un momento. El microfilamento lleva ese alimento o lleva esa organela lisosoma para conducirlo hacia el Golgisoma. ¿Está bien? Hacia el Golgisoma. El Golgisoma entonces va a empezar a digerir lo que es el alimento traído por el lisosoma, previamente digerido por el lisosoma, es una predigestión, ¿ok? Además de eso, sabemos muy bien que el Golgisoma tiene ciertas partes, ¿ok? Ciertas partes llamado dictiosomas, ¿ok? Que son estos bloques que componen, cada uno de ellos es un dictiosoma, que componen al Golgisoma. ¿Está bien? Listo. El lisosoma además de eso sirve para degradarte a ti mismo y para alimentarte de ti mismo. ¿Cómo así, profesor? Tenemos el ejemplo de autólisis en lo que es la formación de ciertas estructuras en los seres vivos, pues, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, este es un feto humano. Un feto humano así como lo fuiste tú. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en el desarrollo embriológico desarrollamos ciertas partes de animales primitivos que fueron nuestros ancestros, como por ejemplo la cola. Pero bien sabes que uno como adulto, como criatura ya formada, desarrollada, no tiene cola como humano. Entonces, ¿qué debe pasar? Debe haber una degradación consecutiva en el desarrollo embriológico de lo que es la cola. Se va a degradar a sí mismo y a eso justamente se le llama autólisis. Poco a poco se va a ir acortando la cola hasta que desaparece. Ese proceso también sucede, por ejemplo, en las manos. Cuando nosotros formamos nuestras manos, nuestros dedos, los formamos a partir de un muñón, uno solo. Y poco a poco va habiendo autólisis en ciertas zonas que van a generar estos vacíos
formando lo que son los dedos, pues, ¿no? Digamos que podemos contrastarlo con la comparativa de las patas palmeadas de los patos, pues, ¿no? Estos de acá no tienen una autólisis muy desarrollada y es por eso que todavía tienen esas membranas. La autofagia, por ejemplo, en el sistema inmune. Nosotros cuando tenemos un sistema inmune que está en plena actividad frente a un patógeno, frente a un virus, frente a una bacteria, muchas de ellas, como en toda guerra, también van a morir. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene que tratar de desechar a esas células infectadas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Realiza autofagia, que es la digestión de esas células ya infectadas, ya lastimadas, ¿ok? Que no sirven para nada y que pueden ocasionar más bien problemas. Por lo tanto, esta es la autofagia. Mira, ya estamos a punto de terminar, ¿ok? Es un tema bastante interesante, ¿sabes? Estamos yendo rápido para que sea, digamos, más conciso para ti. Ahora, membrana celular y pared celular. La membrana celular está presente en todos, en tanto el reino vegetal y similares o reino animal y similares, ¿ok? Y la pared celular no está presente en todos, quizás en algunos hongos, sí, quizás también y sobre todo en la pared celular de las plantas, que está hecha de celulosa. Acá te le he puesto, ¿ok? Plantas, celulosa. Mientras que los animales, la mayoría no tiene ninguna pared celular, solamente está hecho de membrana celular, ¿ok? Listo. La estructura de la membrana celular está hecha básicamente de proteínas y lípidos mezclados entre sí al azar en constante movimiento, como una especie de mesa de ajedrez, como un mosaico, como se dice. La estructura que se menciona como componente de la membrana celular de manera general es la de mosaico fluido, postulada por Singer y Nicholson y demostrada posteriormente, ¿ok? Ellos lo postularon en 1972, posteriormente se demostró que era cierto, pues, ¿no? Que contenía proteínas y contenía glúcidos algunos y contenía lípidos, pues, ¿no? Y todo eso al azar, mezclado al azar, así, asemejándose a lo que vendría a ser un mosaico, pues, ¿no? Ahora, también existen lo que son las estructuras de tipo proteicas. Los fosfolípidos, como bien te dije, son grasas, y las proteínas que le da la rigidez, un poco de fluido, un poco de rígido, la membrana celular. Y además de eso, el reino animal tiene colesterol en la membrana celular. ¿Y para qué sirve ese colesterol en la membrana celular? Sirve justamente para poder producir hormonas animales, ¿ok? Es para producir hormonas animales. Transporte de las sustancias de adentro para afuera y de afuera para adentro. Tenemos dos tipos, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo es aquel que no gasta energía, no hay ningún gasto de energía y también va a favor de la corriente. Se transportan mediante difusión, ¿ok? Que lo realizan diferentes sales y sustancias pequeñas como agua, moléculas pequeñas de agua. Pero si las sustancias son un poquito más grandes, ya requieren de un canal creado justamente por un tipo de proteína de canal, ¿ok? Estos canales van a ayudar a que las sustancias ingresen sin que haya requerimiento de la aplicación de energía, es decir, transporte pasivo. El transporte activo, en contraposición, es un transporte en el cual sí hay gasto de energía. Se va a gastar cierta cantidad de energía. La célula va a requerir aplicar un bombeo, justamente este tipo de transporte. Por ejemplo, el más clásico es la bomba sodio-potasio, ¿okay? Para regular, para que haya una osmosis, incluso puede haber producción de energía, que es lo que se genera en el sistema nervioso, ¿ok? Entre otras cosas. Ahora, esto de que está acá, que está en la parte externa de la célula animal, perdón, en la membrana celular de la célula animal, es el llamado glucocálix. ¿Y para qué sirve el glucocálix?
El glucocáliz es un glúcido, ¿ok? Es un glúcido que va a ayudar a lo que es el reconocimiento celular. Es decir, se va a encargar de reconocer las sustancias que están acercándose o otras células que se están acercando a esta. Por ejemplo, se utiliza mucho en lo que es el reconocimiento de tejido. Cada vez que tú tienes un trasplante de órganos, debe haber algo que pueda, digamos, suspender la actividad del glucocáliz. ¿Por qué? Lo que va a pasar es que este glucocáliz quizás no va a poder reconocer el tejido implantado. Quizás si tú no eres compatible con la persona que te está donando un poco de piel, significa que poco a poco, pasado un tiempo, tu piel lo va a rechazar, entonces se va a infectar ese órgano, que esa parte de tu cuerpo. También, por ejemplo, en lo que es la reproducción. ¿Qué pasaría si tú tienes un óvulo, perdón, de una mujer? Ok, un óvulo de una mujer. Y este de acá, por cosas del destino, es fertilizada o digamos que es... tienen una actividad sexual con un animal, la llamada zoofilia. Entra un espermatozoide de Firulais, un espermatozoide de perro. Entonces yo te pregunto a ti, ¿va a poder haber fecundación ahí? Un óvulo de una mujer con un espermatozoide de un perro. Claro que no, profesor. ¿Y cómo la célula sabe que es un espermatozoide de perro y no de un ser humano? Fácil, lo hace mediante el reconocimiento de la molécula llamada glucocáliz, que le ayuda justamente a eso, a poder reconocer si puede permitir el paso o no de la célula o de lo que está ingresando, ¿ok? Sirve también para poder reconocer incluso hormonas. Si las hormonas tienen que ir dirigidas hacia un órgano para desarrollarlo, entonces tiene que haber algo especializado que lo recoja. Todavía nos falta un punto más que debo considerarlo, ¿ok? Que es justamente la homeostasis. Ya hemos visto transporte, ahora falta homeostasis, que tiene mucho que ver. ¿Y qué cosa es la homeostasis? Te lo dije desde el principio en la primera clase de biología, seres vivos. La homeostasis tiene que ver con una palabrita. El equilibrio consiste en regular la cantidad de agua y sales que hay en un medio interno y externo. ¿Okay? La célula se regula con el medio interno y externo, que se supone que deben ser iguales, o sea, isotónico. Isotónico significa iguales. Tanta agua y sal adentro y afuera, la misma cantidad o al menos la misma proporción. Si acá yo tengo 1 y 2, acá debe haber 2 y 4, que es la misma proporción, de 1 a 2. En el medio hipotónico, en cambio, es cuando no hay mucha sal y hay mucha agua en el medio externo. Y el medio hipertónico es cuando hay mucha sal afuera y poca agua. Entonces, como hay ese desbalance, lo que hace la célula es tratar de regularse. ¿Ok? Tratar de regular mediante la introducción o salida de agua. Por ejemplo, reino animal, reino vegetal. Para ambos sucede lo mismo. Por ejemplo, en el medio hipotónico, que tiene gran cantidad de agua afuera y poca cantidad de sal afuera, lo que va a tratar de hacer la célula es consumir esa agua para que se pueda equilibrar con ella. Toma agua, tanta agua que llega un momento en el cual, si es que el medio es muy hipotónico, va a empezar a hincharse demasiado y no va a aguantar y va a reventar. ¿Okay? Va a reventar, va a explosionar. A ese proceso en el reino animal se le llama lisis, ya que va a romperse, va a morir. En el reino vegetal es un tanto distinto, ya que las células vegetales tienen una estructura rígida y dura que las protege, que es la pared celular. Por lo tanto, esta de acá no va a realizar lisis, no va a morir. Pero de todas maneras, sí se va a volver muy acuosa, muy esponjosa. A eso se le llama turgencia. Ahora, en el lado opuesto, en el medio hipertónico, hay mucha sal y poca agua. Entonces lo que hace la célula es simplemente desechar el agua. Desecha a veces mucha agua por ser demasiado hipertónico, que se queda seco. Se seca, literalmente se seca. A ese proceso se le llama crenación.
La crenación es el proceso por el cual la célula se seca y muere. Lo mismo pasa en una célula vegetal, pero en los vegetales lo mismo, se va a quedar tal cual su tamaño original porque presenta lo que es la pared celular y simplemente se seca. En pocas palabras, va a morir pero sin alterar su forma. ¿Ok? A este proceso se le llama ahora plasmólisis, ya que lo que muere o lo que se rompe es solamente el plasma. Chicos, entonces esto vendría a ser toda la clase de célula. Espero que les haya gustado. Es un tema muy interesante y nos vemos en una próxima oportunidad.